En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Estoy de acuerdo que posiblemente algunas de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la unión de gentiles y judíos en un solo pueblo tal vez no sean tan claras, pero la enseñanza del Nuevo Testamento es muy clara. En el texto que estamos considerando en Juan capítulo 10 y el versículo 16 ha de ser obvio que si Cristo pone en contraste el pueblo de Israel, pueblo verdadero, es decir, el remanente verdadero creyente de Israel, con otras ovejas que no son de este redil, claramente ha de estar hablando de los gentiles. Y está diciendo que habrá un rebaño y un pastor cuando estos que no son de este mismo redil sean traídos por Cristo, por su enseñanza, por su voz, y que se unan en un solo pueblo con un solo pastor. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos revela que era propósito de Dios desde antes del principio del mundo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Dios tenía en mente que al venir Cristo iba a reunir aquello que estaba desunido, unirlo en uno solo bajo Cristo Jesús. Y así es que tenemos la explicación aquí mismo en Efesios en el capítulo 2 y los versículos 11 al 22 que habla de la reconciliación que se hace posible por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que hay reconciliación con Dios de gentiles y judíos y reconciliación entre gentiles y judíos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas son las ovejas que no eran de este mismo redil, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, dice el versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que en Cristo, por medio de su sacrificio, los que estaban lejos, los que no eran de este redil, ahora se unen a este redil para ser un solo pueblo, un solo redil, con un solo pastor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿No es esto lo mismo que Cristo está diciendo en Juan capítulo 10? Ahora son dos, pero serán uno solo. ¿No es esta la misma enseñanza? Claramente lo es. Y es lo que Cristo quiere que entendamos nosotros. Cuando Él habla de que hay otras ovejas que no son de este redil, Él está hablando claramente de que iba a traer a los gentiles, a su pueblo, para hacer un solo rebaño, con un solo pastor. El único hecho espiritual que el Nuevo Testamento nos presenta que sea comparable con esta enseñanza es la unidad de todos los discípulos de Jesucristo, judíos y gentiles, en la iglesia del Señor, con Cristo como cabeza de un solo cuerpo. Hay solamente un rebaño, dice el texto, una iglesia, y aparte de este rebaño no hay salvación. Entiendo perfectamente que lo que hemos presentado del Nuevo Testamento queda en contraste marcada con la doctrina de los mormones, que afirma que estas ovejas sean los descendientes de José, que supuestamente residían en América,
desde unos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, conforme a la teoría de ellos. Suponen ellos que Cristo estaba prometiendo aparecer personalmente en América a estas otras ovejas. Por supuesto, todo esto es pura fantasía, hermanos. No tiene ningún fundamento bíblico, ni fundamento histórico tampoco. Además, los descendientes de José eran del mismo redil que los demás judíos que se encontraban presentes cuando Jesús habló estas palabras, pero los gentiles, en contraste, no lo eran. Hasta el establecimiento de la iglesia del Señor, cuando escucharon la voz de Cristo en el Evangelio, fueron traídos por Cristo, bajo Él como el único pastor, llegaron a ser rebaño del Señor, acercados ahora al pacto de la promesa. Cristo murió claramente para hacer posible un solo rebaño, bajo un solo pastor. Es increíble y tremendamente triste que los hombres no entiendan la importancia de la unidad de la iglesia, cuando Cristo puso su vida por esto mismo, para que pudiera ser un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso, dice el texto en el versículo 17 de Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No ha cambiado de tema. Él había dicho ya en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aclara en el versículo 16 que no se refiere solamente a las ovejas judías, sino también a todas las naciones del mundo, y ciertamente así enseña el Nuevo Testamento, que Cristo dio su vida en rescate por muchos, por todos nosotros, por toda persona. Él se puso como propiciación por los pecados nuestros y de todo el mundo. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Y lo hizo voluntariamente. Él murió voluntariamente. Y luego resucitó también mediante su propio poder divino. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Todos los esfuerzos de los enemigos de Cristo Jesús, esfuerzos de prenderlo y matarlo, fracasaron. Todos sus esfuerzos, todos los intentos que hicieron, todos los planes que tenían, fracasaron. Hasta que Él mismo decidió entregarse a ellos voluntariamente. Hemos visto una y otra vez, aún en este mismo Evangelio según Juan, cómo es que Cristo no permitió que le llevaran preso. En Juan capítulo 5 y el versículo 16, el texto bíblico dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero el texto en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos hacían uno y otro intento por lograr la muerte de Cristo Jesús, pero fracasaban, porque no había llegado su hora todavía, y por tanto Él no lo permitió. En Juan 8:59 estudiamos que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. No pudieron matarlo, hasta que Él voluntariamente se entregó a ellos, aún en el momento de la muerte. Cuando llegaron al arresto de Cristo Jesús, recordará, tal vez en el capítulo 18 que estudiaremos enseguida, llegaron a Él, les preguntó a quién buscan, a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy, y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él tuvo que entregarse a ellos en la cruz aún. En Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, la Biblia nos enseña que Cristo voluntariamente entregó el Espíritu. Cuando dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu, acto de su voluntad como Hijo de Dios. Él lo controlaba totalmente. Jesucristo, al ver su vida y considerarla, veía su vida entera como un acto de obediencia a Dios. Para él, el ser hijo era equivalente a ser obediente. Este mandamiento recibí de mi Padre. Siendo hijo de Dios, él también fue obediente a Dios. Y así lo debemos ser nosotros también. Él siempre consideraba también, es interesante, que él siempre tomaba en cuenta no solamente la cruz, no solamente lo que algunos pudieran ver como la derrota, sino también la victoria, la gloria que vendría tras este sufrimiento, que daba su vida y también la volvía a tomar. Nunca dudaba Cristo que tenía que morir, pero tenía la misma seguridad de volver a vivir por medio de la resurrección. Esta es la señal culminante de la deidad de Jesucristo. Muchas señales hizo, pero no hay señal que se compare con su propia resurrección, y que él de antemano les dijo: voy a resucitar. Y trataron de impedir que resucitara. Trataron de impedir que robaran el cuerpo. Pusieron guardia. No obstante, el poderoso Cristo salió de la tumba victorioso sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. Así que en síntesis lo que tenemos es que la muerte de Jesucristo fue totalmente voluntaria. Él no fue víctima de las circunstancias, no fue como un criminal que al fin llevaron al castigo. Él puso su vida porque era su propia voluntad. No le quitaron la vida, él la dio. Y luego predijo al mismo tiempo su resurrección como prueba maravillosa de su deidad. Morir voluntariamente es algo que el hombre no podría predecir con varios meses o años de anticipación, como lo hizo Jesús, pero predecir al mismo tiempo que luego se iba a resucitar y cumplir con la profecía como lo hizo Jesucristo, es prueba irrefutable de su deidad. Jesús, mi Señor y mi Dios. La reacción a esta enseñanza de Cristo en Juan capítulo 10 y los versículos 19 al 21 es división, disensión entre los mismos judíos. Tenemos que llegar a la conclusión que Jesús fue poseído por un demonio que le enfermó mentalmente o que realmente es el Hijo de Dios. En base a sus afirmaciones uno pudiera llegar a cualquier de las dos conclusiones, pero la evidencia que presenta excluye la posibilidad de que no sea el verdadero Hijo de Dios. El texto dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Así que ellos estaban considerando la evidencia, que las enseñanzas de Jesús no son las enseñanzas de un endemoniado, ni de un enfermo mental. Sus enseñanzas son totalmente lógicas, son de beneficio práctico para aquellos que los siguen y para la sociedad en general. No hay egoísmo en ninguna de sus enseñanzas. Y luego, si consideramos las obras de Cristo, no son obras de un endemoniado. Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, consoló a los entristecidos. No hizo nada para su propia gloria ni prestigio. Eran tan poderosas las señales que hizo para la gloria del Padre, y tan de acuerdo con la voluntad del Padre, que éstas también prueban su identidad divina. Y luego, si consideramos su efecto, el efecto de Cristo, de su vida, de sus enseñanzas, de sus obras, no es el efecto de un endemoniado. Su poder ha cambiado millones de vidas. Por su influencia, muchos débiles se han fortalecido. Muchos egoístas se han humillado. Hombres derrotados se convirtieron en vencedores. Personas nerviosas viven tranquilos y los perversos practican la santidad. Estos efectos no son los de una enfermedad mental.
sino de una influencia divina. Así que, al considerar las enseñanzas y las señales de Jesucristo, el resultado tiene que ser fe que Jesús es de veras el Cristo, el Hijo de Dios. En los versículos 22 al 42, encontramos una discusión entre Jesucristo y los judíos que le rechazaban en el pórtico de Salomón. Leamos acerca de este evento que sucedió durante la fiesta de la dedicación, que fue celebrada en el mes que corresponde aproximadamente a nuestro mes de diciembre. Es una fiesta que conmemoraba la purificación y la rededicación del templo por Judas el Macabeo en el año 160 antes de Jesucristo, exactamente 3 años después que Antíoco Epífanes lo habría violado. Estos son eventos históricos que usted puede leer de ellos en el escritor judío Flavio Josefo en Antigüedades, donde él escribe acerca de estos eventos en la historia de los judíos. Esta fiesta no se basa en ningún mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, sino que es una fiesta tradicional de los judíos, porque su templo naturalmente fue destruido por los babilonios en el año 606 a 586. Fue destruido su templo cuando llegaron los babilonios, fueron llevados en cautiverio por 70 años, volvieron a construir el templo nuevamente, y nuevamente fue destruido el templo en el 2º siglo antes de Jesucristo, y Judas el Macabeo era líder de los judíos que volvió a purificar y rededicar el templo en el año 165 antes de Jesucristo. Y esta fiesta de la dedicación tiene que ver con la conmemoración de aquel evento. Celebrábase, dice el texto en Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, o sea que era tiempo de lluvia. Por este motivo, sin duda, Cristo estaba bajo el techo del pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos le dijeron en el versículo 24: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les había declarado ya que él era el Mesías, pero un Mesías espiritual, no el libertador político materialista que ellos esperaban. Por esto no lo habían entendido, porque sus pensamientos eran de este mundo de tinieblas. Por esto les respondió Cristo: os lo he dicho, y no creéis. Sin embargo, aun las obras que Jesús había hecho les hubieran convencido. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. No creían en Jesús a pesar de todas las señales que él hizo, porque no eran de sus ovejas. No amaban la verdad, no estaban pendientes de las cosas de Dios. El problema con ellos era su corazón. Su corazón estaba pendiente de las cosas de este mundo, no las cosas de Dios. Y por tanto, al escuchar la voz del Hijo de Dios, no creían. Algunos enseñan equivocadamente que este texto significa que no creían porque el Padre no les había escogido para la salvación.
Este es el concepto errado de la predestinación que tienen estas personas. Afirman que no son capaces de escuchar la voz de Cristo porque Dios no les quiere rescatar de la condición en la cual ellos, por su propia culpa, se han metido. Pero, pregunto, ¿cómo podrían ser responsables por creer si la razón fuera que Dios no permite que tengan fe? Esto es ridículo. Dios hace todo lo posible por salvar a todos, pero con el corazón duro y rebelde, con los ojos ciegos que no quieren ver, que creen ver, pero no ven, Dios no puede hacer obra. Y esto es exactamente lo que Cristo les está diciendo a ellos. Ustedes están buscando algo diferente de lo que yo ofrezco. Ustedes están sintonizados a otra voz, a otra enseñanza. Y por este motivo, cuando hablo, no me oyen. El hombre que no acepta la enseñanza de Dios es condenado, no porque Dios no trata de salvarlo, sino por falta de voluntad propia. En los versículos 27 y 28, nos presenta varias bendiciones para los seguidores de Jesús, para las verdaderas ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Primera bendición. Y no perecerán jamás. Protección perpetua. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad espiritual. Vida eterna, protección perpetua y seguridad espiritual. ¡Qué bendiciones más maravillosas! Pero hay requisitos para recibir estas bendiciones, y son las que encontramos en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Oír la voz de Cristo, escuchar, recibir sus enseñanzas, y luego me siguen. Seguir, o sea, obedecer a Cristo. Escuchar sus enseñanzas, recibir lo que Cristo dice y obedecer a Cristo. Son requisitos para recibir la vida eterna, la protección del Señor y la seguridad espiritual. Cuando hablamos de seguridad espiritual, en la declaración de Cristo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo no está diciendo que no podemos caer de la gracia, sino que mientras sigamos a Cristo, Dios nos protege de todo peligro espiritual. La seguridad que nos está dando no es que es imposible que nosotros decidamos extraviarnos. La seguridad es que el Padre es más poderoso que cualquier enemigo, aun que Satanás mismo. En 1 Juan capítulo 5 y los versículos 18 al 19 encontramos confianza semejante. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros estamos con el Señor, y el maligno no nos puede tocar mientras nosotros permanezcamos con el Señor. En 1 Pedro capítulo 1 y los versículos 4 y 5 la Biblia dice que Dios nos ha hecho renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Pero fíjese bien, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guardará, nos protegerá de todo peligro espiritual. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre, siempre y cuando nosotros actuemos con fe. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes seguidores de Cristo Jesús. Cuando Cristo dice en el versículo 30, enseguida de esta promesa, yo y el Padre uno somos, lo hace para aclarar la seguridad de los seguidores suyos. El Padre y el Hijo tienen el mismo poder, que es mayor que el de cualquier otro individuo.
tiene un significado muy práctico, muy importante para cada uno de nosotros. Y es aclarar que Jesús también tiene poder superior a todos los enemigos de sus discípulos. Por tanto, podemos confiar en sus promesas. La doctrina de la deidad de Jesús no es sencillamente una discusión teológica interesante. De su poder divino depende la confianza de aquellos que le siguen. Si Él no fuera divino, ¿no podríamos confiar en tan grandes promesas como las que aquí nos declara? Que yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Nos da esta confianza porque Él y el Padre uno son. Y esta unidad de Jesús y el Padre no es que sean la misma personalidad, sino que sean el mismo Dios y de la misma naturaleza divina, con el mismo poder divino. Es unidad en cuanto al poder, la esencia, el propósito, la voluntad. Tienen la misma gloria. Y esto es algo que ya estudiamos en el capítulo 8 y el versículo 16, que claramente habla de dos personas, yo y dos, el Padre. Somos, plural, más de uno. Se trata de dos personas, claramente, pero que son uno. Son de la misma naturaleza, son del mismo poder. Y por tanto podemos tener esta misma confianza. Los judíos entendieron claramente que Cristo estaba afirmando ser igual a Dios, de la misma naturaleza y con el mismo poder. Y por este motivo volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Era natural? El blasfemo debe ser apedreado, dice la ley. Jesús es blasfemo, así pensaban equivocadamente. Entonces llegaron a una conclusión lógica: Jesús debe ser apedreado. Pero se equivocaron al decir que Jesús es blasfemo, porque Jesús realmente era Hijo de Dios, era igual a Dios. Y no había excusa para que ellos llegaran a esta conclusión falsa, porque Jesús ya les había presentado suficientes pruebas de su deidad. Por tanto, aunque la ley les apoyaba en teoría, porque la ley decía que el blasfemo debía ser apedreado, pero la realidad de los hechos que ellos mismos habían oído y visto, de las obras y las enseñanzas y la vida de Jesucristo, su cumplimiento de las Escrituras, todo esto no les apoyaba, porque Jesucristo realmente no estaba blasfemando, sino que estaba declarando la más maravillosa verdad, que Él es Dios en la carne. Luego, Cristo presenta tres argumentos en los versículos 32 al 38 para afrontar el antagonismo de los judíos en esta ocasión. Les habla de sus buenas obras, les presenta un argumento desde el punto de vista humano y luego también les presenta la evidencia de sus señales o milagros. Leamos lo que dice el texto en el versículo 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Él había pasado su tiempo sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos, consolando a los afligidos y ayudando a la gente en general. No había hecho ninguna mala obra para merecer la enemistad y los ataques de sus enemigos, y les presenta este desafío. Yo les he mostrado las buenas obras de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras mías me están apedreando? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero luego Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije: Hijo de Dios soy. En esta ocasión Cristo apela a las Escrituras para apoyarle en lo que él ha dicho. El argumento de Cristo está basado en el Salmo 82, específicamente el versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo.
Este salmo es una advertencia a los jueces injustos. El propósito del salmo o del mensaje de Dios es que dejen de ser injustos y empiecen a defender a los pobres e inocentes. Y esta exhortación a los jueces injustos concluye de la siguiente manera. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos 82 y el versículo 6. El juez, según las palabras de este texto, era comisionado por Dios para ser Dios, un Dios minúsculo por supuesto, a los hombres. Aunque a nosotros nos parezca bastante extraño el llamar a un juez como si fuera un Dios, encontramos este mismo concepto en algunos de los reglamentos para Israel en el libro de Éxodo, en la ley del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 21, por ejemplo, en los primeros 6 versículos, declara cómo el esclavo hebreo puede salir libre en el 7º año. El texto dice en el versículo 6 de Éxodo 21, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Pero fíjese que la palabra jueces en este texto es de la palabra hebrea Elohim, que es la misma palabra traducida Dios o dioses. Encontramos esto varias veces en el libro de Éxodo, también en el capítulo 22. Y lo que Cristo está diciendo sencillamente es esto. Aún las escrituras de la ley dicen que los hombres especialmente comisionados por Dios para cierta tarea son dioses. El argumento de Jesús es, si las escrituras pueden hablar así de los hombres, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Especialmente cuando tomamos en cuenta que el Padre me santificó. Él me apartó de los demás hombres para una tarea especial y para esta tarea, con este propósito, me envió a este mundo. Por supuesto, nosotros sabemos que Jesús era diferente, porque en esencia, naturaleza y poder, Él es Dios. Pero aún desde el punto de vista humano, y esto es lo que Cristo está diciendo, Él está apelando a la justicia de ellos. Él está dándoles la oportunidad, aunque no entiendan la realidad espiritual que Él les está declarando acerca de su persona. Aunque no acepten aún las señales o los milagros que Él presentaba, apela a su sentido común, apela a su justicia común, y les dice, aún las escrituras de la ley habla así de los hombres, especialmente comisionados por Dios para cierta tarea, en este caso, el juicio. ¿Por qué no puedo yo ser designado de la misma manera? Luego en los versículos 37 al 38 de Juan capítulo 10, también presenta la evidencia de sus señales o milagros que Él había hecho. El primer argumento que presentó frente al antagonismo de los judíos eran sus buenas obras, que Él había hecho solamente el bien. Segundo, este argumento de las Escrituras que acabamos de considerar en el Salmo 52. Y luego, en los versículos 37 al 38, el tercer argumento, sus señales o milagros. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Él está explicando que Él era uno con el Padre. Esto es lo que les ofendió a ellos, que Él dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Soy uno con el Padre porque hago las mismas obras que Él hace. Esto es lo mismo que encontramos en el capítulo 5 y el versículo 19. Cuando Cristo decía que todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente, de igual manera. Ellos podrían discutir sus palabras, pero las únicas respuestas que tenían ellos a las señales que Él presentaba eran la fe o la violencia ciega e insincera. Procuraron otra vez prenderle. Tal fue su respuesta. Procuraron otra vez prenderle. Dice el versículo 39, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí.
y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Cristo, en el versículo 39, se escapó del problema inmediato. Ellos procuraron prenderle, él se escapó de sus manos, y luego se alejó del área donde sus enemigos estaban planeando su muerte, porque no había llegado el momento apropiado todavía para que él se entregara a ellos. En contraste con la incredulidad de estos enemigos de Cristo, en los versículos 41 al 42 encontramos a muchos que creyeron en base a las señales, entendieron el significado de ellas y creyeron en Cristo, mientras él se encontraba al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y ahí se quedó Cristo por un tiempo hasta la muerte de Lázaro, que estaremos considerando en el capítulo 11. Pero antes de seguir con el estudio de la muerte de Lázaro y su resurrección, debe contestar las preguntas sobre el capítulo 10 del Evangelio según Juan.